¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta tercera entrega de este ciclo de programas Educar de 10, en el que entrevistamos a distintos prestadores de servicio de la provincia de Mendoza y principalmente abordamos desde sus profesiones al tema educativo como eje fundamental en el desarrollo de las sociedades. Y el primer invitado es el doctor Carlos Parma, doctor en Derecho, profesor universitario y juez en la Cámara Penal, quien se refiere a la política educativa argentina y los avances en la tecnología. Bueno, he tenido la suerte inmensa de poder haber llegado tal vez al cielo, como yo digo, que es la docencia. Este camino hermoso que he emprendido, un poco uno siempre se lo debe a los padres, a la familia y a la enseñanza que ha tenido, ya sea en la escuela primaria y secundaria, que fui a Don Bosco, y después, bueno, después llegué al cielo, que era para mí estar en la Universidad Nacional de Córdoba, en una época bellísima, con una juventud muy pujante y lleno de sueños en la cabeza. Y bueno, todo lo que hice, de alguna manera me enamoré de todo lo que fui haciendo, y eso creo que fue un motor muy fuerte desde el interior, la pasión. Siempre le digo a mis alumnos, lo que hagan, apasionense. Y bueno, y también un poco combinado con el apoyo de la familia, con una estructura de estudiar mucho. Mi padre había sido compañero de Cortázar, entonces venía profesor de filosofía, veníamos ya de una casa con muchos libros, y bueno, eso de alguna manera me dio un amor muy especial por estudiar todo y bueno, empecé a rendir, no le tuve miedo a rendir, y eso también me fue dando máster, doctorados, en fin, y fui ganando algunos espacios. En realidad no sé bien cómo llegaron, tal vez puede ser porque Dios me ayudó mucho o porque yo me tuve mucha fe. Cualquiera de esos dos, de esas dos cuestiones, pero sí llegué mucho a Latinoamérica, donde impacté bastante, sobre todo en derecho penal, filosofía del derecho, y llegué a Europa. Bueno, cuando uno llega a Europa es una antesala muy, pero muy fuerte, y sobre todo, bueno, España, Italia, que están tan adheridos con nosotros a nivel arraigo, y bueno, después ya el camino fue un poquito más grande. En la India ya también pude dar unas cuantas conferencias, estar un tiempo largo, y bueno, fueron caminos que se fueron abriendo. Sí, cuando uno llega a otras universidades, la verdad que uno dice, wow, esto, por Dios, o sea, es inimaginable, ¿no? O sea, cuando llega a la Universidad de la Sapiencia o a las universidades que hay en la India, ¿no?, que hemos estado hablando, eso es muy fuerte. A mí siempre me impactó mucho la enseñanza de Montessori School, es decir, cómo el ambiente también ayuda mucho al que está estudiando, ¿no? O sea, tiene un buen ambiente y que te dejan ser. O sea, vos podés ser un protagonista en un lugar y te sueltan, y eso está como bueno. Así que lo que vi ahí en India o vi en la Universidad de Siena, por ejemplo, que he dado muchos máster, es un nivel muy alto de educación. Y acá reproducible en Latinoamérica, siempre, obviamente, las universidades privadas tienen más recursos, tienen mucho dinero y a veces se tornan fuertes, digamos, a nivel intelectual, ¿no? Sí, Argentina hace muchos años que está enferma de una enfermedad muy, pero muy grave, hay que asumirlo. Yo siempre digo que a veces uno mira la política educativa del Estado y ve como un muerto que le siguen creciendo los pelos y las uñas. O sea, es una imagen verdaderamente tétrica porque no se apuesta a la educación, porque obviamente la educación parece que no da votos. Y esto acá lo único que sirve es lo que dé votos. Y esto es bastante grave. Ahora que hemos hecho un censo, uno puede recordar el primer censo de Sarmiento, donde Sarmiento dijo, bueno, ahora puedo hacer una política pública y tengo las tres señales para hacer: educar, educar y educar. O sea, como si en realidad hay una sola. Todos sabemos cuál es el camino. Es decir, si conversamos, todos sabemos cuál es el camino. Lo que pasa es que se torna tan complicado a veces ser un modelo,
que no tenemos los modelos. Creo que acá tenemos las pautas, sabemos a veces cómo bajar un protocolo como para hacerlo, pero no tenemos la persona. O sea, estamos fallando los mismos profesores en ser verdaderos modelos que atraigan y que además puedan transmitir eso a los chicos, ¿no? Y ahí viene la falla, o sea, primaria, se traslada a secundaria y universitaria, o sea, es un efecto dominó. Es decir, el chico que llega a la universidad ya llega con muy pocas palabras, no maneja bien el resolver conflictos, digamos, textos, y a su vez también se le brinda un panorama que es un poco agorero. Desde el Valle de Uco, nuestra compañera, la periodista Abigail Romo, entrevistó a la licenciada Alejandra Arancibia, quien hizo referencia al acceso a la educación desde los distintos niveles socioeconómicos, pero también el uso de las herramientas como la robótica, la inteligencia artificial y otras. Todos los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad sin importar el nivel socioeconómico del que provengan, de manera de que haya una equidad y una accesibilidad a la educación. Por otro lado, creo que también tienen que apostar a la formación continua, si bien esto se viene haciendo desde los diferentes gobiernos o políticas gubernamentales. Creo que hay que acompañar más al docente para que pueda formarse en cuanto a todo lo que tiene que ver en competencias digitales, que es lo que más hace falta. Y bueno, y finalmente otro punto importante es la integración tecnológica, pero con una buena plataforma, porque vemos que en las instituciones tenemos a disposición máquinas, carritos digitales, se les llama, ¿no? Pero bueno, no hay un buen piso tecnológico porque faltan algunas herramientas, como es fundamental el servicio de Internet, por ejemplo, ¿no? Para trabajar también en clase con los estudiantes. Bien. Creo que, volviendo a lo que dije anteriormente, ¿no? Formando a los docentes. Nosotros en el IES tenemos una especialización, un postítulo en tecnologías de la información y la comunicación, que ya lleva más de 16, 17 cortes. Y en estos casos también el mismo postítulo que comenzó hace más de 15 años ha ido reformulándose y adaptando la currícula de materias, de espacios curriculares, valga la redundancia, por estas nuevas herramientas que han ido surgiendo, ¿no? Como robótica, que recién lo mencionabas. Creo que también es importante perderle el miedo a la tecnología. Hoy sabemos que este año hubo como un auge de la inteligencia artificial. Muchos docentes y muchos estudiantes lo usamos y hay otros que no. Pero creo que es fundamental esto de perderle el miedo, animarse a utilizarlo, ver si no tengo las herramientas y quiero, porque esto cuando digo perderle el miedo tiene que ver con perderle el miedo a usarlo para la educación. No es que la inteligencia artificial solamente me va a servir para armar una imagen o un texto, sino que también puedo armar una secuencia didáctica, pero siempre yo le digo a mis estudiantes, la inteligencia artificial es artificial, ¿no? El que tiene que usar la inteligencia y la sabiduría, el conocimiento, es el docente o el estudiante con criterio para poder ir mejorando esto que me puede dar esta herramienta. La productora de 10 desde el año 2013 y hasta la actualidad viene desarrollando contenido educativo de altísimo nivel, como la creación de 18 libros, por mencionar algunos: Historia de General Alvear Mendoza, Historia y Geografía de San Rafael, Historia y Geografía de Topongato, Historia de San Carlos, Historia de Junín,
Historia y Geografía de Luján de Cuyo, el Poder Legislativo de Mendoza, Historia y Geografía de Las Heras, San Carlos, 250 años, Historia y Geografía de Malargüe y Ciencias Sociales, San Carlos. Y hablamos también con el licenciado Marcos Caro, es coordinador del Instituto Tecnológico Universitario en General Alvear, quien se refirió a las carreras cortas, los resultados de las mismas, pero también a la inserción en el mercado regional. El ITU tiene una trayectoria muy importante a nivel local, pero a nivel provincial. Tiene una trayectoria de 30 años, este año se cumplen 30 años de su creación. Fue por allá en la década del 90 donde se vio una necesidad de incorporar, a través de la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto, de incorporar carreras cortas, muy vinculadas con el medio productivo, con el medio socioproductivo, ¿no? Con la actividad laboral. Y allá en el año 94 se crea el instituto a través de una fundación, pero bueno, esa visión que se tuvo en ese momento de carreras cortas y flexibles, adaptativas, y llegar al medio y a quien lo necesita, según quien lo necesite y sus requerimientos, esa visión de ese momento sigue estando más que vigente hoy en día. La compartimos y nuestro accionar también, con nuestro accionar también la ejecutamos, ¿no? Llegamos con la impronta que tiene el ITU a nivel provincial a todo el medio productivo, teniendo en cuenta, por supuesto, las localías, los lugares en que están insertos los ITU, que están en varios departamentos presentes, aquí en General Alvear, por supuesto, también en San Rafael, en Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, en el Valle de Uco, en Tunuyán. Bien, esto habla de una trayectoria importante, de una institución que ha ido creciendo y que está muy afianzada, y por supuesto que bueno, somos partícipes de ella, ¿no? Sí, aquí en Alvear la carrera que tenemos es gestión de empresas. La misma está ya hace 29 años, el ITU aquí comienza un año más tarde que a nivel provincial. Con esta carrera que ha venido sosteniéndose en el tiempo, por supuesto que evolucionando y cambiando y adaptándose. El ITU tiene esta particularidad de tener en cuenta el lugar, el contexto donde está cada sede. Y aquí en Alvear la carrera está orientada al sector productivo, agroindustrial, agrícola, ganadero, o sea, tenemos en cuenta cómo es la economía nuestra, y en base a eso preparamos a nuestros estudiantes para que se desempeñen de la mejor manera en el medio. Todas las carreras del ITU son carreras terciarias, de nivel terciario, y por lo tanto son, podemos decirle, cortas, y esto permite una adaptación rápida al medio según cada sector y según la interacción continua que tenemos con los gobiernos locales o con los gobiernos provinciales, pero también con las cámaras empresarias. Entonces, somos receptivos de lo que hace falta, y esa receptividad la transformamos rápidamente en cursos cortos o microcredenciales, que le llamamos, son microtitulaciones muy adaptadas a la necesidad educativa del lugar, o de capacitaciones, y bueno, transformarlo esto en conocimientos, y que por supuesto que la gente o nuestros estudiantes, y hay cursos destinados también a la sociedad o a la población, que a través de esos cursos puedan adquirir capacidades, habilidades, competencias que la puedan aplicar en empresas y encontrar un trabajo, o desempeñarse laboralmente, poder crecer. Bien. Y desde el Valle de Uco, el periodista José Carlos López entrevistó al director de Educación del municipio de San Carlos, Carlos Guerra, quien hizo referencia al contexto provincial y nacional en cuanto a lo educativo, y también la importancia de abordar esta problemática y cuáles son las soluciones. Estamos en el departamento de San Carlos y en esta primera entrevista con el director de Cultura, Carlos Guerra. ¿Cómo te va? De Educación, director de Educación, Carlos Guerra. ¿Cómo andamos? Muy bien, José, ¿y vos cómo estás? Pero muy bien, bueno, un gusto de tenerlos aquí, de charlar y bueno, y conocer un poco, ¿no?, el pensamiento, las acciones que lleva adelante el municipio de San Carlos
Con esto tan primordial, ¿no?, como es el tema de la educación, ¿cuál es tu visión concretamente sobre la educación hoy en día, no solamente a nivel país, sino a nivel provincia? ¿Cómo ves la educación? Yo la veo bien a la educación. Bueno, soy docente, tengo 30 años de antigüedad, entonces toda una vida dedicado a la educación. Yo la veo bien, la veo con que le faltan algunas cuestiones todavía, pero siempre estamos apuntando a mejorar cada vez más y a profesionalizar más la educación. Son tiempos muy difíciles que vive el país, la provincia, y bueno, nuestro departamento no está ajeno a eso. Nosotros tenemos un sistema educativo nacional hoy, la ley 26.206, donde lo que dice y lo que obliga que este es un sistema que tiene que ver con la parte pública, es un derecho de la persona, es un derecho social que el gobierno debe de garantizar, ¿no? Tenemos una educación que es obligatoria desde los 4 años a los 18 años, que componen estos 4 niveles, que es inicial, primario, secundario y superior. Así que bueno, y esta ley justamente no solamente pretende de que los chicos aprendan a pensar, sino que también aprendan a actuar, que tengan pensamiento crítico, que puedan desarrollarse cuando egresen de sus estudios en un ámbito laboral. Sí, indudablemente, bueno, por ahí se juzga, ¿no?, que en los últimos años se ha retrocedido y quizás en vez de ir equiparando hacia arriba, bueno, se ha ido ahí manteniendo un nivel. Y me parece que como que necesitamos ese saltito, ¿no?, para dar un paso hacia elevar el nivel. Es un cambio de paradigma, claro, también, ¿sí? Antes teníamos un paradigma donde, bueno, se trabajaba mucho con la memoria, era todo memorístico, repetitivo y demás. Ahora, bueno, estamos tratando, o se está tratando de justamente esto que te comentaba, ¿sí?, de darles herramientas al alumno. Exacto. Para que el alumno pueda tener su pensamiento crítico, pueda actuar, poder que nosotros, los docentes, veamos las capacidades que tienen nuestros alumnos para poder desarrollarse, para ver en qué son competentes y demás, ¿sí? Exacto. Y hasta aquí hemos llegado con esta tercera entrega de Educar de 10, no sin antes prometerles que la próxima va a ser más que interesante, con entrevistas realmente imperdibles en este trabajo conjunto entre la productora de 10 y también Medios Andinos, el medio más federal de la provincia de Mendoza, acompañados obviamente por instituciones y entidades que abordan la educación, les interesa el tema educativo y obviamente acompañan a Educar de 10.